Las noticampeonas. La 1:00 34 minutos en los campeones de Univalle Estéreo. Es un gusto saludar a esta hora a un campeón sudamericano juvenil de sub-17 de fútbol. Y para fortuna es un hombre cercano aquí, un hombre de la casa de la Universidad del Valle, que conocemos hace mucho, pero además de gran profesional y lo más importante, gran persona. Profesor Mauricio Ortiz, preparador físico de la selección sub-17 masculina que acaba de tener el título en Paraguay. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Alex. Gusto saludarte a ti y a todos los compañeros de la mesa de trabajo. El gusto es nuestro, profe. Pues felicitaciones primero que todo por esa gran campaña que se hizo en Paraguay con la selección, que fue de menos a más y terminó de forma brillante, goleando a Brasil y Argentina en instancias definitivas y obteniendo un título que hace 33 años no teníamos a nivel de Sudamérica en esta categoría. Bueno, Alex, yo pienso que sí, el equipo, pues con Ecuador le costó un poco el debut. Pensamos que el haber descansado esa primera fecha y ya ver la tabla de posiciones con dos equipos que habían ganado y vernos, pues nosotros, pues en el fondo de la tabla, nos costó un poco. Muchos de los deportistas era la primera vez que competían a nivel internacional. Y creo que como tú lo acabas de mencionar, con el paso de los partidos, el equipo fue creciendo en su juego, en su rendimiento, en su desempeño y bueno, a la postre podemos obtener el título ante la selección argentina en la final. Qué bien. Esto, profe, es un trabajo, pero antes de entrar ya al tema de la selección, profe, usted es un hombre que ha hecho una carrera, y es un hombre joven, pero ha hecho una carrera muy importante desde la academia, de la preparación física. ¿Nos recuerda, profe, cómo fueron esos inicios, toda su trayectoria en la parte académica y también en la profesional? Bueno, Ale, yo ingreso a la Universidad del Valle por allá en el año de 1997 a hacer la carrera de licenciatura en Educación Física y Salud. Posteriormente me gradúo y realizo mis estudios de maestría en la misma institución, una maestría orientada al entrenamiento deportivo. Digamos que eso han sido los pilares académicos. Ya laboralmente inicio con mis prácticas profesionales por medio de la universidad en el Club América de Cali, trabajando con niños. Gracias a, pues, al trabajo que realicé en la práctica, fue promovido como al cargo de preparador físico, en este caso una categoría muy pequeña que era más que todo de educación física. Y estuve en América de Cali aproximadamente 12 años, pasando por todas las divisiones menores, todas las categorías y estando 4 años en el equipo profesional. También alterno con selecciones departamentales. Eh, Luego mi paso hacia la federación, con varios procesos, trabajando con el profesor Eduardo Lara, con el profesor Jorge Serna, con el profesor Ramiro Biafara, y actualmente, pues, después del profe Jorge Serna, trabajo con el profesor Héctor Cárdenas, paso a trabajar con Juan Carlos Ramírez y ahora pues quedamos con Freddy Hurtado en la dirección técnica y la parte de preparación física en la categoría sub-17. Qué gran trayectoria, profe Mauricio. Y el hecho de que se haya mantenido, que hayan pasado técnicos, pues ahí está la evidencia de su gran trabajo profesional. En América, ¿con quién estuvo en la profesional, profe? ¿Con qué técnico? ¿En qué año? Yo llego en el año 2010 o soy promovido en el año 2010 a la América. Mi primer entrenador es el profesor Juan Carlos Grueso, el cual venía también de hacer proceso en divisiones menores. Posteriormente del profe Juan Carlos vienen otros entrenadores. Está Álvaro Aponte, está el profesor Fernando Velasco, Alberto Suárez, Jorge Bermúdez, eh, a ver quién se me escapa, ¿no? Bueno, la última, digamos,
experiencia fue con Hernán Torres, que ahí es donde culmino mi vínculo contractual con América. Sí, es que ha estado al lado de grandes profesionales. Además, en selección, profe Mauricio, pues entre los que me mencionó, ni más ni menos que con el profe Eduardo Lara, que a nivel de selecciones Colombia, en categorías juveniles, ha sido pues un hombre que dejó una huella importantísima, ¿no? Como el profe Reinaldo Rueda, y que fueron exitosos, muy exitosos con estas categorías de Colombia. Sí, el profe Eduardo, le agradezco mucho, fue la primera persona que me dio la oportunidad de poder trabajar en federación, con una categoría sub 15, sub 17, posterior sub 20, cuando el profe es promovido a ser el entrenador de la selección absoluta. Nos lleva a trabajar con la categoría sub 20. Y pienso que él dejó, así como el profe Reinaldo, que fueron las dos personas, los dos pilares, para que todas estas generaciones, este cúmulo de jugadores, pues tuvieran estos altos logros deportivos y también para el país, sabiendo que el profe Reinaldo fue la persona que obtuvo un tercer puesto en un mundial. Luego, posteriormente, el profe Eduardo obtiene un cuarto puesto. Y bueno, y sucesivamente han clasificado selecciones a mundiales, pero no han llegado a instancias como llegaron ellos. Entonces, yo pienso que el aporte que ellos han dado al fútbol colombiano es muy, muy valioso. Sí, sembraron, profe, sin lugar a dudas, dejaron un camino, así como el profe Maturana en la selección mayor y el profe Bolillo cambiaron una idea, lo del profe Reinaldo y el profe Eduardo ha sido muy importante. La, el último título en esta categoría había sido en el 93, en el Eje Cafetero, y lo recordábamos, el profe Germán Basílico González, con jugadores como Ricardo Manuel Siciliano, como Jorge Bolaños, que infortunadamente ya no están, ganándole a Brasil. Pero ha pasado mucho tiempo, profe Mauricio, y ha cambiado mucho la competencia en estas categorías. Hoy en día hay que competir, como ustedes lo hicieron, con equipos muy físicos. Por supuesto, el talento no se pierde y es lo primordial, la calidad técnica de nuestro jugador. Pero también hay que sumar, y eso inició también con el profe Lara y demás, en el biotipo del jugador, ¿no, profe? En eso un seleccionador hoy como el profe Freddy y como ustedes hacen una búsqueda importante en todo el país para que los jugadores que convocan cumplan con todos estos requisitos para poder competir a este nivel. Bueno, Alex, la experiencia, no solamente en sudamericanos, sino también en mundiales, nos ha dado pie para crear unos perfiles de los jugadores por posición. Tú dijiste algo que era primordial y para nosotros es fundamental, que es el talento. O sea, el talento es ineludible, es algo que es un ADN que tiene el jugador colombiano. Pero el talento no lo es todo, ni la técnica. Hay otras valencias físicas, de estructurales que cuando nos enfrentamos a los africanos, a los europeos, nos vemos que estamos por debajo de ellos. Entonces, ya nosotros conociendo cómo es esa característica de esos deportistas de la élite del fútbol, pues buscamos de que estos jugadores que traemos a cada uno de los ciclos aprendan a competir. Tú dijiste ahora, hay que aprender a competir, porque jugar partidos juega cualquiera, pero a competir al nivel de la élite muy poco lo hacen. Y eso fue lo que hicimos el año pasado con la categoría que fue a Qatar, este año que vamos a ver con esta, que se dieron cuenta que para competir hay que exigirse cada vez mucho más y que los estándares físicos, técnicos, tácticos son cada vez más altos. Entonces uno solamente con el terreno de juego, yo le decía a los muchachos ahora en el sudamericano, y prepárense cuando vayan a Qatar a ver canchas que nunca hayan visto, que no han visto en la vida, porque son canchas donde el balón yo le digo, el balón no rueda, el balón vuela, y es por la característica del césped, por la característica del balón, por la temperatura. Y ningún césped en Colombia tiene esas características que hay en Qatar. Y eso afecta a la técnica, eso afecta al deportista, porque tendrá que hacer todo mucho más rápido, porque el balón te llegará más rápido, tendrás que tener más respuestas. Entonces, son pequeños detalles que la experiencia nos ha dado para decir eso y que sabemos que tenemos que tener jugadores de un muy buen tipo, de unas muy buenas características. Y hoy por hoy, pues gran parte de la selección que terminó el ciclo anterior y los de ahora, pues están muy bien referenciados por los diferentes
clubes, no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. Ok, todo esto que usted nos responde, pues obviamente es mucho más amplio, en 2 minutos, es, es un proceso científico, digo yo, porque en mi labor como periodista, de hace ya cerca de 28 años, eh, conviví mucho cuando se podía ir más a las prácticas de los equipos, se podía hablar más con los entrenadores, con los preparadores físicos, pues usted imaginará la cantidad de preparadores físicos. Recuerdo al profe Jair Sí. Yantén, con el profe Hernando Arias muchísimo, que además con un tema del atletismo ahí tenemos una afinidad, con preparadores físicos extranjeros también, con muchos grandes profesionales. Y ustedes lo que hacen, profe, es un trabajo de laboratorio, hemos dicho, una investigación con datos muy específicos, científicos, para lograr precisamente esto, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, es, como usted dice, unos criterios que ya tienen, pero el trabajo es bastante, bastante importante y bastante, de bastante tiempo. Sí, Alex, tú tocaste o acabas de recordar algo que les quiero mencionar. Eh, hoy, hoy los futbolistas tienen que ser atletas, atletas en el buen sentido de la palabra, no de tiempo y marca, porque estamos hablando de un deporte de situación. Pero yo le hacía la comparación a los muchachos cuando fuimos a un torneo en diciembre a Chile y le mostré todos los números y las variables que a mí me interesan con relación a los datos que me arrojan los dispositivos GPS, los chalequitos que se colocan, que usted ven que a veces el deportista de quita, bueno, eso hay un sinnúmero de variables, pero yo tomo alrededor de 15 variables que son las más importantes para esta edad y que yo los comparo con la élite. Entonces yo no traigo números de la Premier League, yo no traigo números de la Liga Española, no, yo traigo números del fútbol colombiano y específicamente de esta edad. Y sobre esta edad yo empiezo a crear unos perfiles y le digo al atleta, y tú que corres, sabes, y te voy a colocar un ejemplo en el fútbol. Una cosa es cuando tú empiezas a correr en atletismo y haces el kilómetro a 6 minutos, y otra cosa es que gracias a tu preparación ese kilómetro lo bajas a 4:45 y 5. ¿Eso qué te dice a vos? Que mejoras el tiempo, mejoras la cadencia, mejoras la respuesta y te sientes cada vez mucho mejor. Yo les muestro a ellos cómo la alta competencia y preparándose muy bien, esos números los derrumban y cada partido fueron creciendo también. Aquel central que apenas hacía un ejemplo, un sprint o dos sprints en un partido, pues resulta que con Brasil hizo 15 sprints, hizo el 700% de lo que él estaba acostumbrado a hacer. Los que recorrían 9.000, 8.000 kilómetros empezaron a hacer 10.000, 11.000 y cómo terminaba al final, profe, estoy bien. Y a las 24, a las 48 jugaba o 48 horas volvieron a jugar y la respuesta fue igual. O sea que cuando yo a ellos les doy el dato, y lo más importante el dato es podérselo interpretar, porque al interpretárselo genero conocimiento y enseñanza en ellos, dicen qué importante estar bien preparado, que es importante cuidarme bien, descansar bien, nutrirme bien, hidratarme bien. Pequeños detalles que de pronto a veces no le poníamos mucho cuidado, pero hay que hacerlo. Hay que velar por el descanso, hay que velar por la alimentación. Yo les digo a ellos, ustedes solo preocúpense por competir, que todo el staff va a estar pendiente, que ustedes coman bien, descansen bien y que entrenen bien. Y ya de ustedes solo salgan a competir. Y creo que con ellos se creció muy bien. Cada partido, después de cada partido, hay una retroalimentación de esa variable, no solamente física, como yo digo, condicional, sino que eso se correlaciona con el desempeño y ellos se dieron cuenta que sí, o sea, que cuando ganaba los números eran cada vez mucho mejor. Entonces, es algo muy interesante poderle a ellos decir cómo han crecido, no solamente física o condicionalmente, sino también futbolísticamente. Sí, es el tema de la preparación física es realmente, profe, demasiado interesante y fundamental en la alta competencia de hoy, más que nunca antes. Y lo vemos en las grandes competencias de Europa, Champions, en las selecciones y demás. Profe, ¿cuántas personas hacen parte de ese equipo interdisciplinario con usted, con el médico? Porque ahí todos tienen un aporte muy importante. Bueno, con todo el staff somos 14 personas distribuidas entre el entrenador, asistente técnico, preparador físico, entrenador de porteros, psicólogo, médico,
3 fisioterapeutas, ayudante de campo, tenemos la persona encargada del departamento de comunicaciones y en este caso un delegado. Acá lo más importante, Alex, y el profe Freddy, si lo han escuchado en las entrevistas, o sea, el trabajo del área de rendimiento y del área del departamento médico siempre post partido es, es bastante arduo. Yo los felicito por todo lo que hacemos, porque es importante no solamente para los que actúan, sino también los que no actúan, tenerlos a punto para la siguiente competencia. Entonces, son los que más tenemos que ponerle cuidado. Pero pues gracias a la federación también por todos los aportes con ayudas, equipos para que ellos se puedan recuperar, al delegado cuando hubo la necesidad de ir a contratar un gimnasio para hacer sesiones de gimnasio, de acuerdo ya a la acumulación de la carga, pues se nos brindó la posibilidad. Entonces, todos esos elementos y esa huella que ellos traían del trabajo en Barranquilla, pues no irla perdiendo y que cada vez observamos gracias a los resultados que se fueron teniendo. Entonces, es muy bueno. 14 personas, digamos que hemos crecido, cuando empezamos éramos 8 apenas, pero si te comparas con otra selección sudamericana, fácilmente pasan de las 18 o 20 personas. Pero hemos crecido, se nos están dando los resultados y afortunadamente uno con esto le da pie para uno decirle, mire, es que es necesario tener esto, es necesario tener una nutricionista dentro de la delegación, es necesario tener una persona que nos pueda ayudar con lo de la alimentación, no solamente nutrición. Entonces, hay selecciones que viajan con el chef, con nutricionista, andan con meteorólogos, andan con coaching, con psicólogos, o sea, diferentes, digamos, personas que multidisciplinarmente ayudan mucho al grupo de trabajo. Ahí, bueno, esto es una complementariedad de varios profesionales, pero usted, y para allá iba, profe, en el tema psicológico, porque vimos en esta selección, a diferencia de algunas otras instantes cruciales, nos han costado títulos, clasificaciones, y más en estas categorías, inclusive en categorías de las mayores también, y lo vemos en el fútbol profesional también. Esta selección demostró, profesor Ortiz, una capacidad de autocontrol, por ejemplo, en el partido contra Argentina, provocaciones, con Brasil salieron sin ningún temor, o sea, un equipo que realmente es de destacar cómo manejó esa parte mental, psicológica, la actitud, usted lo decía ahora, un central que hace esa cantidad de sprints. También para su trabajo, profe, se necesita tener ese acompañamiento, ¿no? Que el jugador se convenza y el cuidado y que a pesar de que son de 16, 17 años, ya sean unos jugadores que entiendan que esa es su carrera y es una profesión. O sea, el tema psicológico, profe, también de admirar de esta selección cómo se manejó en momentos complicados, inclusive al inicio del torneo cuando de pronto las cosas no salieron como esperaban. Sí, es importantísimo el aporte que nos da el doctor Sabaraín, psicólogo de las selecciones Colombia, con cada una de sus charlas, de sus charlas previas a los partidos, y algo que él siempre, porque con él llevo pues varios procesos también, Rafa también lleva bastante años en la federación y algo que él siempre dice que un sudamericano es un carrusel de emociones. Nosotros empatamos, ganamos, perdemos, y no todos los futbolistas, en este caso, son niños, son menores de edad, no están acostumbrados a eso, no están acostumbrados a la presión mediática que les tramitan un partido y se mueve mucho por las redes sociales, entonces ellos observan un mal comentario y de una se bajan, pero si escuchan un buen comentario de una se alegran, entonces ellos fluctúan mucho en sus emociones. Y es importante todo lo que Rafa y cada una de sus presentaciones iba de acuerdo al momento que íbamos llevando en el sudamericano. O sea, momento a momento, cada partido, él siempre preparaba una presentación acorde a lo que nos iba a pasar, lo que podía haber sucedido. Con Argentina, claro, nosotros convivimos con ellos en el hotel durante toda la estancia en Asunción. No fue fácil, siendo que no estábamos en el mismo grupo. Luego ya a la final nos cruzamos, pero anteriormente sí hubo varios conatos con relación al comportamiento de ellos para con nosotros. Pues saben cómo es el comportamiento a veces de estos jóvenes.
Pero ellos fueron, nosotros hablamos varias veces con ellos, que estuviesen tranquilos, que no se dejaran sacar, querían era provocarlos, pensando, y nosotros decíamos un día jocosamente, lo más seguro es que no están esperando que nos vamos a encontrar en la final, y nos los encontramos en la final. Y ahí de la reacción de ellos, porque nosotros nunca reaccionamos ante eso, porque dijimos, muchachos, una sanción ahora la pagas en el Mundial, y si la pagas en el Mundial no vas a poder jugar. Entonces ellos también se controlaron mucho y manejaron muy bien todo lo que fue esa parte externa de que en la victoria hay que ser muy mesurados. Fueron así mesurados y ya con el título pues todo el mundo muy contento. Profe, para terminar estos dos interrogantes, hay, bueno, en el fútbol hemos conocido jugadores que son privilegiados, bendecidos realmente en la parte física. Freddy Rincón, por ejemplo, un Jairo Castillo que yo lo tuve ahí cuando cubría el América, que a pesar de que pues todos sabemos cómo era el Tigre, en la parte física pues era un privilegiado. En esta selección hay jugadores de ese tipo que tienen algo más que los demás porque ya es una naturaleza que les dio pues Dios y la vida de ser privilegiados físicamente. Sí, hay algunos atletas que por sus lugares de nacimiento, sobre todo los que son de la costa pacífica, los que son de Chocó, de Urabá, que vienen con unos biotipos y una genética inigualable, o sea, son fuertes, potentes, resistentes, tienen esas características. Hay otros jugadores que su complemento de la parte mental son muy inteligentes, son muy rápidos mentalmente, por ahí físicamente no tiene esa respuesta como tiene otro jugador, pero es una caracterización de su misma zona geográfica de donde son nacidos. Entonces, sí hay varios jugadores con unos biotipos, o sea, que uno diría, bueno, ¿cuánto llevas trabajando? Y eso es, no, profe, yo estoy innato, yo siempre fui así, crecí así, como tú mencionas el ejemplo de Freddy y de Jairo, que eran jugadores de Tumaco, de Buenaventura, que eso era innato, era todo el día en la playa, aliméntese con pescado, plátano, juegue todos los días, la potencia que tenía Freddy, su golpeo lo daba porque jugaba literalmente con cocos en la playa, golpeaban eso, la arena, eso generaba en ellos una huella motriz que ningún otro futbolista que sea citadino la puede tener. Entonces, sí tenemos varios jugadores con esas características. Afortunadamente, pues son un muy buen complemento para todo, pero tú lo mencionabas al inicio de la entrevista, no solamente la parte física ni tampoco solamente la parte del talento, es el complemento de todo. O como le digo a veces a los estudiantes en la universidad, o si no Usain Bolt estaría jugando fútbol. Y la única vez que jugó fútbol fue en una liga de Australia, hizo como 2 goles y nunca más volvió a jugar. Si era el hombre más rápido del mundo, ¿por qué no jugó? Si jugando delantero le ganaba a todo mundo. Entonces siempre todo hay que ser como un complemento. Sí, profe Luigi, el arquero del Cali, Luis Ortiz y Vallecilla, los dos jugadores del Cali titulares, ¿no? Y de buen rendimiento. Desde lo físico, profe, ahí el Cali tiene dos jugadores a futuro seguramente muy importantes. Sí, con Santiago tiene un muy buen perfil para la posición del central. Es muy rápido, es potente, su juego aéreo es una de sus fortalezas. Desafortunadamente, bueno, le tengo que jugar por el lado izquierdo, él siendo derecho, porque Juan José era el lateral, el central por derecha, pero no desentonó. Con Luigi viene con una huella de selección, inclusive de las selecciones Valles, están todas las selecciones Valles, infantil, prejuveniles, y ahora en el Deportivo Cali, pues compitiendo con la categoría sub-20. Les aseguramos un gran futuro, como todo proceso, ellos a hoy son una realidad, esperemos que así sigan siendo, que al paso de unos 2 años, con el apoyo de las instituciones, le den la oportunidad, o sino que les busquen un espacio, pero lo que más necesitamos que estos jóvenes ahora es que puedan competir, que se sigan manteniendo. Para nosotros, en los 10 12 días que a veces tenemos de ciclo de preparación, solamente es llegar a hacer unos ajustes y obtener los mejores resultados. Lo más importante para ellos es que puedan competir y que puedan actuar al nivel que nosotros queremos. Finalmente, profe, ¿cuál es la preparación ideal para el Mundial? ¿Qué han pedido ustedes? Obviamente los rivales ya seguramente buscan rivales de otros continentes. ¿Qué esperaría usted? ¿Con qué quedaría satisfecho en cuanto a lo que les puede aportar la federación para preparar el Mundial que es en noviembre en Qatar? Bueno, Alex, lo principal es poder tener
tiempo para preparar, pero a la vez dentro de esa preparación está también tiempo para poder competir. Buscar el mayor número de partidos internacionales, preferiblemente nosotros tenemos como un mapa de poder hacerlo con un equipo que sea, ya sea de CONCACAF, de un equipo que sea europeo, un equipo que sea africano, un equipo que sea asiático. Si los puede conseguir uno en un cuadrangular, el ideal. Pero dentro de la planificación es puedes tener un ciclo mensual, de aquí hasta noviembre, un ciclo mensual, y tener alrededor de entre 6 y 8 partidos internacionales. Si los podemos hacer en un triangular o cuadrangular, pues ahí estaríamos ganando mucho tiempo y sería una buena ganancia, o si no, hacerlos en una serie en un país que podamos, o ya sea ir o ellos pues venir aquí y hacer la competencia como lo hizo Venezuela y Brasil previo al sudamericano que los enfrentamos en Barranquilla. ¿Cuándo empieza, profe, esa preparación para el Mundial? La arranca ahora el 16, 14, 16 de mayo. Tenemos un torneo en la ciudad de Medellín, se llama Copa Imposible. Vienen unos equipos del extranjero, unos equipos colombianos, y ahí arranca la preparación con la observación de unos jugadores que por tiempo no pudimos llevar a los ciclos anteriores de preparación, con una base claramente los que tenemos en selección, y la idea es empezar a complementar este grupo teniendo en cuenta que para el suramericano teníamos 23 y en el mundial por normativa son 21. Entonces ya hay dos jugadores que no podemos, digamos, por número no podemos llevar, entonces hay que buscar la estrategia de que jugar pueda hacer 2 o 3 posiciones y asimismo pues decantar esa nómina cuando FIFA ya pida el listado oficial. Pues profesor Mauricio Ortiz, qué gusto, qué privilegio tenerlo en la selección. Usted es un orgullo de la Universidad del Valle y qué alegría verlos triunfar, profe, porque hemos visto ese proceso, además la calidad de gente suya, de profe Freddy, a quien vi mucho como jugador, el profe Fernando el Cocho Patiño también, y verlos salir adelante, cumplir sueños y darle alegrías a este país desde lo deportivo, pues nos alegra muchísimo. Profe, muy amable, un abrazo y seguimos en contacto, lo mejor para usted en lo que se viene. Bueno, Alex, muchas gracias a ti, a todo el grupo, te felicito por durante todo este tiempo estar en la universidad, estar dando esa información en este horario, apoyar el fútbol aficionado también, sé que también están y transmiten los partidos del fútbol profesional. Entonces agradecerles también por seguir en esta senda y bueno, y agradecerles por la invitación. A usted por la atención, profe, muy amable, una feliz tarde y lo mejor gracias al profe Mauricio Ortiz, preparador físico de la selección Colombia Sub-17, campeona del reciente sudamericano en Paraguay, es en talento Univalle también y es un gusto tenerlo con nosotros. Ya seguimos con más información en Los Campeones FM. Los Campeones de Univalle Estéreo.